Hezbollah, les digo, es hijo de la agresión israelí al Líbano. Hamas no existía. ¿Qué nombres eran esos? ¿Quién los conocía a Hamas? Es hijo, nace resultado de la invasión a Palestina. Cuando matan a Rafik Hariri viene la resolución de Naciones Unidas que Siria acata y retira el ejército que tenían en el sur del Líbano y que servía como contención a la invasión israelí. Es lo que estamos viendo hoy. Esto es un plan estructurado. Por eso decimos que nosotros, yo no digo que él no hable de buena fe y de buena voluntad, pero digo que no es exacto, es una mentira. Esto es algo que está totalmente planeado y, como siempre, desde el terrorismo de Estado, se pretende hacer pasar a la víctima como victimario. Pero lo de hoy, Israel, lo de Gaza de hoy, yo creo que ha quedado desnudo ante la opinión internacional. Nadie puede defender lo que hizo Riadel. Juan, Sheikh, si me permite, yo reconozco el derecho del pueblo palestino a tener un Estado, el derecho del pueblo libanés a tener un Estado, el derecho sirio a tener un Estado, el derecho jordano a tener un Estado, el derecho egipcio a tener un Jordano, todos los vecinos. ¿Ustedes reconocen el derecho del Estado de Israel a existir como Estado judío independiente? Ya le hemos dicho que sí. Israel lo único que tiene que hacer es volver a aceptar la resolución de Naciones Unidas y vivir en un Estado de derecho y de permitir el retorno a los refugiados. Pero si históricamente no hubo problema, de hecho allí antes de la creación del sionismo y del Estado de Israel, judíos, musulmanes y cristianos vivieron miles de años, Julián, en paz. ¿Y por qué no podrían seguir viviendo ahora cuando hay 54 estados musulmanes y un solo estado judío en el mundo? No. Pero no sé qué tiene que ver los 54 estados musulmanes. Yo justamente acepto la totalidad de los 54 Hay algo que yo extraje también de un libro suyo, Tierra por paz, tierra por guerra. Correcto. Donde usted dice que judíos y árabes vivían tranquilos hasta el advenimiento del Islam. Entonces, a mí me impresiona un poquito cuando usted dice 54 países musulmanes. ¿Me equivoco? No, hay más. 57, ¿cuántos? Sí, 56. Está bien, pero ¿qué tiene que ver con la existencia del Estado de Israel? Pero lo que habla es esto, que el derecho a la autodeterminación del pueblo árabe y musulmán está desarrollado ampliamente y con justicia. Lo que digo es, ¿por qué el pueblo judío, de apenas 13 millones de habitantes en el mundo, no puede tener derecho a ser independiente allí? Nadie dice que no. Pero Hezbollah lo repudia, jamás en su carta constitutiva lo repudia. Pero usted tiene que ver qué es lo que está pasando, ¿por qué jamás hace eso? ¿Realmente estamos siendo sinceros cómo son tratados los palestinos? ¿Realmente no es una humillación tener que pasar los checkpoints que los chicos tengan? Responden en concreto el derecho a la soberanía tener que pasar todos los días un checkpoint los chicos para ir al colegio. Eso es lo que quiero saber. Nosotros es una humillación vivir así. Usted sabe muy bien. Que se quiere, sí, lo conozco muy bien el tema, que queremos vivir en paz, que se puede vivir en paz. Para eso Israel tiene nada más que acatar las resoluciones de Naciones Unidas. Los derechos a los palestinos que nada más que eso, que son inalienables y nada más. Antes mencionó, con todo respeto, déjenme hablar ahora porque... Sí, perfecto. La resolución 181 de la ONU del año 1947, que establece un Estado judío y un Estado árabe, en estos términos es la terminología de la resolución, fue aceptada por la comunidad judía y rechazada por los árabes. La resolución 242, que es absolutamente crítica para entender este conflicto, porque es la que plantea el término tierras por paz, fue aceptada por Israel y repudiada por los árabes. ¿Y por qué no se...? Y esto es histórico. No. Esto, a ver, acá está el punto. Más allá de nuestras diferencias, Sheikh, la audiencia puede agarrar un libro de historia y confirmar esto. O sea que acá, en 2 minutos no lo vamos a dirimir. Pero los libros existen y pueden ser consultados. Entonces, yo lo que digo es esto. Me parece muy loable el intercambio. Yo felicito al doctor Grondona y sus colegas por la posibilidad del intercambio, que es muy necesaria. Pero creo que tiene que ser sobre una base, un cierto rigor histórico básico, donde desde nuestro lado no estamos cuestionando vuestros derechos o el de sus hermanos a vivir en paz y en seguridad. Lo han desarrollado en 50 y pico de naciones y que vivan felices por la eternidad. La pregunta es, ¿por qué tanta animosidad en el Medio Oriente contra un pequeñito, diminuto Estado que es el único Estado no musulmán en toda esa región? Está bien, ese Estado pequeñito y diminuto todos los días saca tierra, y no solamente tierra. Del sur del Líbano se robaron hasta el humus, 30.000 camiones cargando tierra para fertilizar del lado de Israel. Han desviado el curso del río Litani. Esto hay que decirlo. La matanza de Cana en 1996 en Líbano, atacando un campamento de Naciones Unidas, eso habla del terror y la naturaleza del Estado. Me parece a mí, me parece... No, creo que todos los días, vamos a suponer que fue un accidente, pero todos los días hay un accidente. No podemos hablar de accidente. Están mostrando los videos con bombas de precisión, con los aviones bombardeando un edificio, lo están apuntando con la mira, le pegan justo ahí, y el refugio de la ONU en Cana, en el año 1996, fue un accidente con bombas de fósforo. Por favor, yo les agradezco muchísimo a los 4
Yo creo que no han llegado a un acuerdo, es obvio. Obviamente que no. Pero por lo menos me parece que hemos contado con un espacio de diálogo que ojalá se hiciera, se replicara, no aquí, sino en Medio Oriente, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros ver un diálogo entre israelíes y islámicos. Y yo les digo una cosa más, ¿no? A mí me parece que la necesidad de este diálogo, si bien reconozco que no es un tema solo religioso, ¿no? Por más que acá hay comunidades religiosas, pero allá hay otros factores políticos, económicos, que los separan, hay algo, ¿no? Les cuento simplemente, cuando yo estuve hace poco en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, donde había ingresado Ratzinger, antes del Papa, lo habían incorporado, ¿no? Y ahí Ratzinger trajo en su presentación, cuando era cardenal nada más, un escrito de un teólogo medieval, Dei Fiori, se llamaba Dei Fiori, siglo XII, que decía lo siguiente, fíjense lo que decía. La historia se divide en tres grandes etapas. La etapa del Padre, que corresponde fundamentalmente al Antiguo Testamento y a los judíos, la etapa del Hijo, que es naturalmente Cristo, la etapa cristiana, y la etapa del Espíritu Santo, decía él, donde irán a reunirse y converger todas las religiones monoteístas, incluido naturalmente el Islam. Yo la verdad es que les confieso que quedé aquejado de ese sueño de entonces, y pienso que quizá veamos en el futuro no demasiado remoto las tres grandes religiones monoteístas descubriendo lo que tienen en común, ¿no? Es mi ferviente deseo, creo que es el de ustedes también, supongo. El mensaje de Dios es uno solo, doctor. El mensaje de Dios es uno solo. Yo le pregunté un día a un sheikh, le pregunté, dígame, Dios y Alá, ¿no serán el mismo? Son el mismo. No serán el mismo. Pero en fin, ese es mi deseo, les agradezco muchísimo que hayan yo por venido. último quiero decir como hombre de fe que a veces nos apasionamos y discutimos estas cosas de nuestras posiciones, pero sabe Dios, y lo puedo decir mirando a la cámara con absoluta certeza y con franqueza total, creo en el hombre, hermano del hombre, no lobo del hombre, creo en la convivencia, amo a mis hermanos creyentes de las religiones monoteístas, a todos ellos los amo, pido a Dios que constantemente guíe nuestros pasos hacia la unidad, pero me parece que para que haya paz, no me parece, estoy convencido, no hay otro camino de que exista justicia. Sin justicia no puede haber paz plena. Y la justicia tiene que ser ciega y ecuánime. Nosotros, dentro de nuestras filas, tenemos algunas personas que responden a la descripción que hizo Julián. Esto es innegable. Y tienen terroristas. Hay, como los hubo terror. Usted nunca hubiera leído en la época de la dictadura aquí terrorismo cristiano en un país árabe, en un diario de un país árabe. Reclamamos que no se asimile la palabra terrorismo a la palabra islam. Terroristas puede haber en cualquier lado. Exactamente. Y del otro lado también hay. Hay fundamentalistas en todos lados. En todos lados. Pero para la solución del conflicto no me cabe la menor duda que debe aplicarse la justicia y que ésta sea acatada por quien tenga que acatarla. Bueno, que así sea. ¿Algo que Gracias agregar? por la invitación, simplemente bogar por lo mismo y que haya una paz duradera en el Medio Oriente. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Vamos a repetir el televoto y después vamos a discutir un tema más, más de entrecasa, digamos.